Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia eterno Dios. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia eterno Dios. Para oír tu voz y dirección, para ver la expresión de tu amor, para entender tu verdad y corazón, a fin de conocer tu plenitud. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a esta nueva clase de discipulado abierto del Centro Cristiano Río Grande, en Tierra del Fuego, Argentina. Esta clase corresponde a la escuela de ministerio que tenemos y que la hemos hecho abierta para que todos puedan participar, ¿sí? Así que bienvenidos a todos desde donde nos estén siguiendo y viendo. Si quiere enviarnos un mensaje, dejarnos desde dónde nos está viendo, dejar una pregunta, un comentario, siéntase en toda la libertad. Si quiere compartir esta palabra también para que corra y otros puedan escucharla, sería maravilloso, porque no es un tema menor el que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del Evangelio eterno, un tema absolutamente indispensable para lo que es la vida de la iglesia. Hablamos algunos de los puntos anteriores que estuvimos desarrollando con respecto al Evangelio eterno, es que el Evangelio es una causa que debe predicarse a todas las naciones. Este fue uno de los puntos, el punto número 5 que vimos. El Evangelio debe llegar a todas las naciones de la tierra. Dijimos también que es una causa eterna. No es un plan B de Dios, no es algo más dentro de las distintas cosas que Dios tiene. No, este es el plan eterno de Dios, ¿sí? El plan de Dios es el Evangelio. Luego vimos número 7 que el Evangelio es una causa y un cumplimiento. Fuimos desarrollando desde Génesis en adelante cómo todo fue una preparación, todo lo sucedido, lo que leemos en el Antiguo Testamento, todo fue tipo y sombra y una preparación para que llegado el tiempo, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, llegado el tiempo del cumplimiento de los tiempos, o llegado el cumplimiento de los tiempos, mejor dicho, vino Cristo, vino el Evangelio, se reveló y se manifestó el Evangelio, que es el plan eterno de Dios. Después de esto ya no hay otra cosa que esperar a no ser la eternidad, ¿sí? Vimos también que el Evangelio es una causa de la que debemos dar testimonio. El Evangelio, esto lo vimos la clase pasada, es una causa que nos transforma en testigos, ¿sí? De aquello que hemos experimentado, de aquello que hemos absorbido y que ha absorbido nuestra vida. Y en consonancia con eso, en línea directa, correlativamente con esto, vamos a ver hoy que el Evangelio es una causa que debemos anunciar, ¿sí? El Evangelio es una causa que debe ser anunciada o una causa que debemos anunciar. Y esto también lo enseña la palabra de Dios, ¿sí? No solo damos testimonio del Evangelio, o nos hace testigos. Por ahí nosotros tomamos casi como sinónimo dar testimonio que anunciar, pero vimos la semana pasada que ser testigos incluye jugarnos la vida, ¿sí? Es una forma de vida. El anunciar es un aspecto de este
testimonio, ¿sí? Pero que es muy importante. Y para comenzar quisiera que podamos leer la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Allí hay una declaración maravillosa que hace el apóstol Pablo. Dice, presentándose él a los romanos, presentándose como a modo de salutación o de saludo de esta carta, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Lo leemos nuevamente. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Aquí comienza Pablo haciendo una definición de misión, la mejor definición de la misión que tenemos los hijos de Dios, ¿sí? Esta declaración, como dije, se suma a varias declaraciones anteriores o conceptos que vimos anteriormente acerca de un evangelio que debe ser predicado a todas las naciones, un evangelio del cual debemos dar testimonio, ¿sí? Y el cual debe transformarse en el eje principal de nuestra vida. Esto es lo que define de alguna manera nuestra misión, ¿sí? Desde esta perspectiva es que podemos asegurar que el evangelio o que anunciar el evangelio no es opcional para los hijos de Dios. No es algo que hacemos o que sería bueno que hagamos. Anunciar el evangelio debe ser la vida de los hijos de Dios. Anunciar el evangelio no puede ser un programa. No puede ser un programa de la iglesia. Voy a participar en un programa de evangelización de la iglesia. No está mal que las iglesias tengan programas de evangelización, pero el anunciar el evangelio no puede depender de un programa, de que haya o que no haya, que participe o que no participe. Anunciar el evangelio, ¿sí?, es la razón esencial, fundamental de nuestra vida. Si es que hemos entendido medianamente lo que hasta ahora hemos ido viendo con respecto al evangelio, ¿sí? Y dentro de esta definición que hace Pablo, como punto B, encontramos 3 descripciones de nuestro sacerdocio. Pablo las aplica a su vida, pero son aplicables a todos y cada uno de nosotros en el llamamiento que tenemos de parte de Dios, que es el llamado a ser sacerdotes del Señor. Recuerde que el sacerdocio de los creyentes o el sacerdocio es para todos, no es para una élite, para una categoría, sino que es para todos. Pero vamos a verlo a través de estas 3 descripciones que hace Pablo acerca del sacerdocio. Primero dice, siervo de Cristo Jesús. Pablo, siervo de Cristo, ¿sí? Es interesante porque sabemos quién era Pablo, sabemos que fue uno de los apóstoles principales, aunque no fue uno de los 12 que estuvo directamente con el Señor. Cobra una dimensión y una preponderancia en la iglesia primitiva que Lucas, quien relata los primeros años de la iglesia, le dedica más de la mitad del libro de los Hechos a Pablo, a su vida, a sus viajes, las iglesias que funda, y después tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo no se considera en primer término apóstol, sino que antes de ser apóstol, lo cual era, ¿sí?, pero antes que eso, Pablo se considera siervo. El primer adjetivo que él mismo se otorga, la primera característica que él destaca en su relación con el llamado y en su relación con Dios es siervo. Siervo. Y esto es importante, ¿sí? ¿Por qué será que Pablo usa primero esta expresión? Porque esta es la condición principal, esencial de todo aquel que ha abrazado el evangelio. Esta es la condición de todos aquellos que hemos abrazado el evangelio. Fuimos rescatados de, como dice también Pablo, de una vana manera de vivir, o sea, de una manera de vivir sin sentido, absurda. Fuimos rescatados, ¿para qué? Para servir a Dios. Para servir a Dios. Este punto es
esencial entenderlo porque se ha malinterpretado demasiado y no es bien comprendido por la mayoría de los creyentes, ¿sí? Los evangélicos hemos transformado muchas veces la palabra siervo en un título de nobleza. El gran siervo de Dios. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? O algunos que vienen y te saludan, siervo del Altísimo, ¿cómo está? ¿No? Y como que si sos pastor, sos siervo. O sos evangelista, o sos un apóstol, o un profeta, o un maestro. Si tenés un cargo de autoridad, de responsabilidad, entonces sos siervo. Pero ¿y el resto de los creyentes qué? Y en definitiva, ¿qué es ser siervo? Si nos regimos por el concepto popular, puede ser un lugar de importancia. Si nos regimos por la palabra de Dios, la realidad es que siervo de alguna manera describe a un sirviente. O sea, sería lo opuesto a un estatus, a un gran estatus, ¿sí? Es algo totalmente opuesto. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Antes de leerlo, le cuento un poquito a los que no están tan interiorizados, ¿sí? Pablo está hablándole a los corintios, reprochándoles de alguna manera su inmadurez, su niñez espiritual y el hecho de que estaban divididos entre ellos. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Cefas, que es Pedro, otros decían, no, mi líder es Apolos. Y estaban ahí divididos a ver quién de estos apóstoles era el más importante para ver a quién seguían cada uno de ellos. Y Pablo les reprocha esta actitud infantil y les dice en el versículo 5, después de toda la argumentación, pasemos todo en limpio, zarandiemos todo, ¿qué queda? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Es maravillosa la pregunta de Pablo, ¿no? Después de todo, ¿qué es Apolo? En otras palabras y traduciéndolo a nuestro lenguaje, ¿quién es Apolo? Y se autoincluye, ¿no? ¿Quién es Pablo? O sea, para que ustedes estén detrás de un hombre, para que ustedes se encolumnen detrás de alguno de ellos y generen este tipo de bandos o de divisiones dentro de la iglesia. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Y la respuesta llega rápidamente y las dos primeras palabras con que responde Pablo son nada más. Estas palabras son contundentes, ¿sí? Nada más. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nada más. La gente los quería poner en un lugar de privilegio, ¿sí? En un lugar de dignidad, o de dignatarios, y Pablo no estaba dispuesto a ceder eso. Pablo no estaba dispuesto a caer en el juego de la gente, en sentirse importante. Hay una facción que me quiere a mí, más que a Pedro, más que a Apolo. Pablo no iba a entrar en ese juego. Tenía muy claro su lugar. Y entonces dice, después de todo, o sea, si pasamos todo en limpio, si pensamos claramente, está diciendo Pablo, si quitamos todo lo que sobra, todo lo que está ahí en la superficie, todo el maquillaje, y dejamos solamente la esencia después de todo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Apolo? Nada más que servidores. Ahí se termina todo. Cuando nos sacamos todos los títulos, cuando nos quitamos los cargos, cuando nos sacamos todo lo que la gente puede poner alrededor nuestro, ¿qué queda? Servidores, siervo. No como título de nobleza, como gente al servicio de Dios. Sirvientes de Dios, si le gusta, ¿sí? Cuando sacamos
Los dones espirituales, estamos hablando en este tiempo acerca de los dones y es maravilloso, pero cuando quitamos los dones, como dije, los cargos, los títulos, las funciones, ¿qué es lo que nos queda? Nada más que servidores. En 2 Corintios, capítulo 4, también Pablo hace una declaración aquí. 2 Corintios capítulo 4, para los que están anotando. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Es una declaración muy poderosa, así que la podemos dividir en varias partes, pero por una cuestión funcional la voy a dividir en dos nada más. En primer lugar, primera frase contundente de Pablo: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Aquí él ya establece y toma una posición. No somos el mensaje. No se trata de nuestro ministerio. No se trata de nuestro nombre, no se trata de un reconocimiento personal. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos el nombre de una gran iglesia, no predicamos el nombre de una organización, de una denominación, de una red. Nuestro mensaje, aunque pertenezcamos a todo eso, está bien, pero nuestro mensaje, dice, es Jesucristo. Y no solamente Jesucristo, sino que agrega algo que es tremendamente importante. Predicamos a Jesucristo como Señor. En otras palabras, si Él es Señor, yo no soy Señor. No puede haber dos señores. Hay uno que es Señor y otro que sirve. Y Pablo se sale del lugar de Señor. Otra vez, a él lo querían poner en ese lugar, pero él se corre y dice, no somos nosotros los importantes. No nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Jesucristo y lo predicamos no como alguien que está a nuestro servicio. ¿Qué querés? A ver, pedí, ¿qué querés? Que el Señor te lo va a dar. No. No es un Señor o alguien que está a nuestro servicio. No es Él el que nos sirve a nosotros. No dice predicamos a Jesucristo como nuestro sirviente para que pidamos lo que sea que Él nos lo va a dar. Habría que hablar de ese versículo, ¿no?, que Jesús menciona, pero que hay que entenderlo en el contexto de toda la Escritura, pero no es el tema ahora. No predicamos de nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Él es el Señor y nosotros, y esto es lo que va a decir en la segunda frase, ¿sí? Si Él es el Señor, ¿qué lugar nos queda a nosotros? Porque es una cuestión de posición, dónde nos ubicamos y dónde nos posicionamos en torno al Evangelio. Si Él es el Señor, si Cristo es el Señor, ¿sí? Nosotros, ahora sí viene la segunda frase de Pablo en este versículo, otra vez, no somos más. Y yo me detengo acá. Si acá terminara el versículo, sería maravilloso también. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido absorbido por el Evangelio ha muerto. Ya no soy más yo. Pablo mismo lo dice, no ya yo, sino Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esto es lo que está diciendo. Cuando predicamos a Cristo como Señor, nosotros no somos más, o sea, no existís. Aquel que se cree grande en el reino, aquel que se cree importante por lo que tiene, por lo que ha alcanzado, aquel que se cree que tiene un renombre, muchos likes en internet, muchos me gusta, aquel que tiene reconocimiento, aplauso, popularidad, fama, no existís. Pablo te diría esto, no existís. No somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Servidores. Así que
La primera definición de nuestra misión es que estamos al servicio. Por eso lo de el testimonio y por eso esta cuestión de anunciar el Evangelio. No, el Evangelio no es algo preparado y diseñado por Dios para nuestro beneficio, en primer lugar, aunque nos beneficie, sino que el Evangelio fue diseñado para que nosotros sirvamos al Evangelio y servimos al Evangelio anunciándolo, dando testimonio como ya vimos y anunciándolo, ¿sí? O sea, no hay nada más para resaltar, no hay nada más importante, no hay nada para agregar. No somos más que servidores. En cuanto a funcionalidad, sí, uno es apóstol, otro profeta, otro maestro, evangelista, ¿sí? Músico, diácono. En términos de funciones, en lo que estamos estudiando sobre los dones, pero en la esencia del Evangelio, todos los hijos de Dios, todos, el conocido y el desconocido, el que tiene un cargo de autoridad y el que no tiene ningún cargo de autoridad, no hay nada más en nosotros, no hay virtud que deba ser resaltada, no hay un cargo que sea importante, no hay nada más que agregar que el hecho de ser siervos. Ahora, si no entendemos esto, no entendemos el Evangelio. O estamos distorsionando el Evangelio, o entendiendo un Evangelio totalmente ficticio, irreal. Luego, después de dejar esto claro, sí Pablo pasa a lo segundo. Con respecto a la asignación y con respecto a la misión o a la tarea nuestra, a la definición o descripción de nuestro sacerdocio. Número 1, siervo de Cristo. Número 2, llamado a ser apóstol. ¿Sí? Primero siervo, después apóstol. Este orden es fundamental, ¿sí? Porque si primero soy apóstol, es muy probable que crea que ese lugar me otorga la prerrogativa de que otros me sirvan a mí. Pero si primero soy siervo, después soy apóstol, entonces ahí voy entendiendo recién de qué se trata el Evangelio, ¿sí? Primero, esa posición de servicio. Jesucristo es el Señor, dueño, amo, el que manda, y nosotros, todos sus hijos, somos sus siervos. Después viene la asignación personal, porque dentro del trabajo de la iglesia y del cuerpo y del evangelio hay asignaciones puntuales, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva de siervo, ¿sí?, podemos actuar y movernos en cualquiera de las modalidades. En este caso, Pablo usa el término apóstol porque ese había sido su llamamiento. Ahí cada uno de nosotros podría poner algo distinto. En el primero no. En el primero nos cabe a todos. Siervos de Cristo somos todos. Ahora, no todos somos apóstoles. Entonces, uno será apóstol, otro profeta, otro evangelista, otro maestro, pastor, músico o distintos cargos, responsabilidades que podamos tener dentro de la funcionalidad de una congregación, de una denominación o una red apostólica, no importa. Ahí viene la asignación particular que el Señor le ha dado a cada uno, ¿sí? En este caso de Pablo era apóstol, ¿sí? Y él, ese lugar de apóstol, lo desempeñaba, o esa función, más que lugar, esa función, él la desempeñaba desde un lugar de servicio. No importa el lugar donde Dios te puso, no importa la fama que tengas, no importa cuán grande en términos humanos sea tu ministerio o lo que Dios te ha dado a administrar, todo debe ser realizado, ¿sí?, desde una posición de servicio. Y luego, en tercer lugar, y acá viene la aplicación para lo que estamos hablando, apartado, ¿sí?, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y otra vez aquí nos cabe a todos, ¿sí? Apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Si esto tuviéramos que aplicarlo a nosotros, tenemos tres
descripciones de sacerdocio, la primera y la última son aplicables a todos. La del medio tiene que ver con asignación. ¿Cómo sabemos esto? No es de manera caprichosa. Por toda la palabra de Dios. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, de todo el Nuevo Testamento, usted va a ver que esto es así, lo podemos ver de distintas maneras. Entonces, siervos de Cristo somos todos. Todos tenemos una asignación que puede ser apóstol u otra, ¿sí? Y todos fuimos apartados para anunciar el Evangelio de Dios. Esa palabra apartado, aunque no me voy a meter mucho ahí ahora, es la palabra que se utiliza para santificación. Algo santo era algo apartado, separado para un uso especial. Y Pablo está diciendo esto, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y aquí nos vamos a meter un poquito, porque dijimos que el Evangelio es una causa que debe ser anunciada justamente desde una posición de servicio, conforme a la asignación personal que Dios nos ha dado. Todos nos vamos a encontrar en esta maravillosa tarea de anunciar el Evangelio. Esta es la gran comisión que Jesús nos dejó antes de partir de este mundo, ¿sí? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, anuncien el Evangelio. Por todos lados vemos a Jesús y a sus discípulos en los Evangelios que se nos dice que iban de aldea en aldea anunciando las buenas noticias del reino, anunciando el Evangelio del reino. Vemos a la primera iglesia en esta posición, ¿sí? Mire, para los que no conocen, cuando usted lee el libro de los Hechos, la iglesia comienza en Jerusalén, pero vimos que el mandato de Jesús era Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y claro, la iglesia se había quedado muy cómoda al principio en Jerusalén, estaba creciendo, todo iba bien, pero vino una persecución impresionante. Los creyentes eran metidos presos. Bueno, después conocemos la historia de Saulo, ¿no? Que iba con cartas para meter preso a los creyentes. Bueno, Esteban ya había sido apedreado, Jacobo, otro de los apóstoles, después fue decapitado también. Así que los creyentes comenzaron a dispersarse de Jerusalén, pero no se iban escapando del Evangelio. Se iban para salvar sus vidas, pero no por salvar su vida para sí mismo, sino que habían abrazado de tal manera el Evangelio que donde ellos iban, anunciaban. Por eso se extendió tan rápido el Evangelio, porque cada uno que se iba, no era que iba a buscar a ver una iglesia donde me congrego, no había iglesia. Entonces, el que había abrazado el Evangelio, aunque se iba, y nosotros en la mentalidad nuestra, uy, pobrecito, ahora no se va a poder congregar, está solo allá a 200 kilómetros de acá, ¿cómo hacemos? Imagínense esa época, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Zoom. No había problema porque ellos llevaban el Evangelio adentro. Uy, mire, de esto tenemos que aprender tanto tenemos que aprender. Ellos llevaban el Evangelio adentro y donde iban anunciaban el Evangelio, ¿sí? Pero no me quiero detener allí. Hay una realidad que surge también de esta experiencia que le estoy contando, y es que no podemos anunciar lo que desconocemos. Este es un gran problema. ¿Por qué esta gente, estos primeros discípulos a donde iban anunciaban el Evangelio? Porque lo habían conocido, lo habían experimentado de una manera muy poderosa. El problema que tenemos en este tiempo, donde el mensaje del Evangelio es popular. A ver, el mensaje cristiano en general es popular en Occidente. Más allá de que el ateísmo esté en auge y el humanismo y todo eso, son países católicos, con tradición católica o protestante, según el caso, pero todos tienen una tradición de evangelio. El problema, ¿sí?, es que muchos creen que están anunciando el evangelio, pero no lo conocen. Muchos creen que están anunciando el Evangelio cuando en realidad están promocionando sus propios ministerios. O están predicando a la iglesia evangélica o anunciando una iglesia, una congregación evangélica y no el Evangelio.
Y acá sí tenemos que ser cuidadosos, hermanos. ¿Qué es lo que estamos anunciando? ¿Sí? Anunciar las actividades de una congregación o de nuestro ministerio no es malo en sí mismo, pero no debemos confundir eso con anunciar el Evangelio. Algunos creen que porque invitan a alguien, no, tenés que venir a nuestras reuniones, a nuestra iglesia, vos no sabés lo lindo que es. Uy, le estuve predicando el Evangelio. No te confundas, eso no es malo. Puede ser un punto de contacto, pero eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio o anunciar el Evangelio es otra cosa. No tiene que ver con actividades. No tiene que ver en primer término con nuestro ministerio, con nuestra organización, con nuestra iglesia, con nuestra red. ¿Sí? Para anunciar verdaderamente el Evangelio, mira, hay algunas condiciones básicas. ¿Sí? O sea, cualquiera puede hacerlo, estamos claros, pero no lo va a hacer el que no lo conoce. Entonces, debemos haber tenido una experiencia con el Evangelio en primer lugar. Quien no ha tenido una experiencia con el Evangelio, otra vez podrá hablar de su iglesia, invitar a la gente, como hemos dicho tantas veces, hacer proselitismo evangélico, pero eso es muy diferente a predicar el Evangelio o anunciar el Evangelio, ¿sí? Debemos entender de qué se trata el Evangelio. Por eso estamos ocupando todo este tiempo, miércoles tras miércoles de comienzo de año. Estamos hablando acerca de esto porque necesitamos entender qué es el Evangelio. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado. Usted dice, bueno, pero no, para predicar hay que estudiar tanto, para anunciar. ¿Por qué los primeros creyentes no tenían cursos? Porque el Evangelio no estaba desvirtuado. Ellos lo estaban recibiendo de primera mano en toda su pureza. Entonces lo que habían experimentado de una manera muy sencilla, ahora lo transmitían. El problema es que se ha desvirtuado tanto en nuestro tiempo que hay que empezar a aclarar un montón de cosas, separar la paja del trigo para ver qué es y qué no es evangelio, porque está todo muy enrarecido, todo muy mezclado. No hay problema que alguien que recién conoce al Señor vaya a anunciar. Eso es lo que debe hacer. El tema es si realmente ha experimentado el Evangelio o solo se acercó a una congregación. Esto es lo que tenemos que establecer como diferencia, ¿sí? Nuestra vida, para poder anunciar verdaderamente el Evangelio, nuestra vida debe haber sido absorbida por el Evangelio. Por eso los primeros discípulos entregaban su vida. No era una cuestión de invitar a alguien a la reunión. Ellos se jugaban la vida, como vimos la semana pasada, como testigos, anunciando el Evangelio. ¿Quién se va a jugar la vida por algo que no ha experimentado? ¿Sí? Solamente el que ha experimentado el Evangelio, el que ha sido absorbido por el Evangelio, puede anunciarlo de esta manera. Aquel que ha perdido su vida y lo ha dejado todo, como vimos las primeras clases acerca de este Evangelio que es nuestra causa. Aquel que ha entendido el Evangelio como una cuestión global. No se trata de mi círculo, de mi pequeño mundo, se trata del mundo. El Evangelio tiene que ser predicado al mundo, globalmente, a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces vamos a saber, cuando hemos experimentado estas cosas o entendido estas cosas, vamos a saber de qué estamos hablando. Parecieran cosas sencillas, hermanos, pero yo quiero decir esto porque hay demasiada confusión en las congregaciones con respecto a qué es el Evangelio. Como aclaré en los comienzos de nuestro curso, allá por el mes de marzo, que no es lo mismo el Evangelio que la iglesia evangélica. Y esta confusión es tremenda. Y permanentemente tenemos que estar estableciendo la diferencia justamente para no confundir las cosas, ¿sí? Ahora, todos sabemos que tenemos que predicar el Evangelio o que anunciar el Evangelio, ¿sí? Todos sabemos esto. Cualquier creyente ha escuchado, hay que predicar el Evangelio, tenemos que ir a anunciar el Evangelio. Buenísimo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué Evangelio estamos predicando? Por esto que les acabo de decir, si hubiera un solo evangelio, de hecho hay uno solo genuino, el problema son todas las imitaciones. Si hubiera un solo evangelio, vamos a predicar el evangelio. Ahora, como lamentablemente hay tanta imitación,
Hay tanto evangelio desfigurado, desvirtuado, diluido. Es que debemos hacer esta aclaración y preguntarnos qué evangelio estoy predicando. El evangelio de Dios, por eso Pablo dice que fue apartado para anunciar el evangelio de Dios, no cualquier evangelio. Si se acuerdan, lo hemos visto y lo seguiremos viendo en varias oportunidades. Pablo dice este evangelio. Me gusta esa expresión porque está poniendo el acento, no cualquier evangelio, este. ¿Sí? Es lo opuesto a cualquiera. No es cualquier evangelio lo que tenemos que... Bueno, mientras se predique el evangelio. No. Este evangelio, apartado para anunciar el evangelio de Dios, no el evangelio de la iglesia evangélica. El evangelio de Dios. Entonces, no es lo mismo predicar el evangelio de Dios que el evangelio de la iglesia evangélica. Entonces, ¿qué evangelio estás predicando? ¿Sabe que hay mucha gente, muchas personas que no tienen ganas de escucharnos hablar de la iglesia evangélica? Mucha gente que por distintas razones, equivocados o no, es otro tema, no simpatiza con la iglesia evangélica y no quiere que le hablen, no tiene ganas de que alguien venga a hablarle de la iglesia evangélica, para ellos de religión. Pero sí tal vez estarían dispuestos a escuchar acerca del evangelio. Porque el evangelio es otra cosa. Si podemos percibir, primero nosotros, la diferencia. Escuche bien, por favor. Si podemos percibir, en primer lugar nosotros, la diferencia entre el evangelio y la iglesia evangélica, procesarla, entenderla y establecer, separar las aguas y establecer esa diferencia para que a la hora de predicar, no predique iglesia evangélica, sino que predique el evangelio, muchas personas sí querrán oír. Muchas personas están anhelando el mensaje del evangelio. Lo que pasa es que lo rechazan por el envase. Cuando el evangelio va presentado en el envase de religión o de iglesia evangélica, mucha gente no quiere saber nada. Si entendieran realmente el evangelio, muchos lo abrazarían. Hay mucha gente esperando buenas noticias. Hay mucha gente esperando algo trascendente a esta vida. Hay mucha gente con hambre de lo verdadero porque está cansada. Está cansada de lo falso, de lo superfluo, de lo pasajero. Hay gente que está deseando algo más permanente. Y esto es el evangelio. El problema es qué evangelio estamos predicando. Necesitamos redefinir nuestras formas de evangelizar. Creo que urgentemente necesitamos trabajar en esto y redefinir nuestra forma de evangelizar, ¿sí? ¿Por qué hay lugares que cuesta mucho, la gente no quiere saber nada? Mire, conozco ciudades de primera mano, estoy diciendo, ciudades donde el 80%, probablemente quizás más, de las personas que usted para en la calle para hablarle, conocen algo acerca de la iglesia evangélica y por eso mismo no quieren saber nada con el evangelio. Qué triste. O sea, iglesia evangélica todo el mundo conoce, pero evangelio es otra cosa. Por eso debemos redefinir nuestra manera de evangelizar para que realmente podamos llegar a la gente con el mensaje del evangelio de Dios. Fuimos apartados para anunciar el evangelio de Dios, ¿sí? Lo tercero que quiero que veamos es el mejor ejemplo de esto. No me voy a meter mucho en redefinir ahora, lo estamos haciendo en todas las clases, al evangelio, pero en cuanto a anunciar el evangelio, el ejemplo supremo es el de Cristo, el de Jesús, ¿sí? ¿Qué mejor ejemplo que Él en cuanto al mensaje que anunciamos? ¿Sí? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Mire, hay una descripción de este mensaje maravillosa en Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19. Jesús está en la sinagoga, él era un judío, obviamente, tenía el derecho, por su edad, ya había alcanzado los 30 años, tenía el derecho de leer alguno de los rollos de los libros de la ley o los libros proféticos en la sinagoga. Así que Jesús toma el rollo y lee un pasaje de Isaías 61 y dice, y leo Lucas 4:17,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Estas palabras definen la misión. Definen la misión de Jesús, ¿sí? Una misión muy precisa en cuanto a lo que debía ser. Y Jesús termina, si usted sigue leyendo el versículo 20, después allí en Lucas, termina de leer, enrolla, dice el pergamino, y dice, esta palabra hoy se ha cumplido delante de ustedes. O sea, Isaías está hablando de mí, le dice Jesús. Isaías está hablando de mí, es sobre mí, sobre quien ha descendido o sobre quien está el Espíritu del Señor, es a mí al que me ha ungido, ¿sí? Y ahí describe su misión, que tiene varios aspectos, ahora los vamos a ver, pero déjeme hacer una aclaración. Mucha gente no ha entendido la misión de anunciar el Evangelio. Y hablo de hermanos, hablo de pastores, hablo de todo tipo de personas dentro del ámbito evangélico. Hay en muchos un deseo de denunciar el pecado de las sociedades, ¿sí? Onda profetas del Antiguo Testamento. Pero me llama la atención de algo. Si Jesús es nuestro modelo, si Él es nuestro modelo, Él toma los primeros versículos de Isaías 61. ¿Sí? Después usted lo puede buscar y lo puede leer. Va a leer lo mismo que acá. Pero Jesús, por alguna razón, corta el último versículo. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Hasta aquí viene textual y corta acá Jesús. ¿Sabe cuál es la frase que sigue en Isaías y que Jesús no la aplica a su vida, no la menciona? El día... Pues dice, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Esto dice Isaías. O sea, el texto que Jesús estaba leyendo en un pergamino, o sea, otra vez, pongamos un contexto. Jesús estaba leyendo, ¿qué cosa? Isaías. Isaías termina este versículo diciendo, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero cuando Jesús lee esta palabra y la aplica a su vida, Él corta el versículo por la mitad y dice a pregonar el año del favor de Dios. ¿Por qué? Amados, porque no fuimos enviados, ni llamados, ni apartados para anunciar juicio. Digo otra vez, no fuimos llamados, apartados y enviados para pregonar juicios, ni la venganza de Dios. Esto es futuro, día del juicio es algo futuro, pero Jesús dice que Él vino a pregonar el año del favor de Dios, ¿sí? Mire las descripciones de la misión evangelizadora de la iglesia. Anunciar buenas noticias. Es diferente a anunciar juicio. Si anunciamos juicio, estamos anunciando malas noticias. Si anunciamos salvación, estamos anunciando buenas noticias, ¿sí? Anunciar buenas noticias, a proclamar libertad a los cautivos. Nuestro mensaje es un mensaje de libertad. Es un mensaje de libertad. El hombre vive preso, el ser humano vive preso del temor, aún el temor al castigo que la religión le ha infringido, y de eso tenemos que liberarlo. Pero ¿cómo voy a liberar a alguien
¿Cómo voy a liberar a alguien del temor al castigo si permanentemente lo estoy amenazando con el castigo? Anunciar buenas nuevas, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a los que no ven espiritualmente, abrir los ojos, que caigan los velos para que vean. Fíjese que acá no se está refiriendo a nada físico, está hablando del plano espiritual de la tarea, aunque Jesús sanó a algunos ciegos, pero no está hablando de eso, aquí está hablando de la condición espiritual, anunciar buenas noticias, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor de Dios. Este año, ese año del favor de Dios es nuestro presente, es el tiempo que estamos viviendo. No dice el año del juicio de Dios. Cada vez que las naciones se porten mal, juicio de Dios va a venir. No. Nosotros fuimos llamados no a denunciar el pecado de las naciones. En todo caso, si tenemos que denunciar el pecado es de la iglesia, que es la que conoce, no los incrédulos que no conocen. A ellos el Señor nos mandó a anunciar salvación, no juicio, no condenación, salvación, el año del favor de Dios. Por favor, lea Lucas en su casa, haga este ejercicio, lea Lucas 4, 17 al 19 y lea después Isaías 61 del 1 en adelante y va a ver usted cómo Jesús corta deliberadamente a la mitad de un versículo. Él viene citando textualmente y corta un versículo a la mitad y termina con a pregonar el año del favor de Dios y omite de manera deliberada el día de la venganza de nuestro Dios, porque ese no es nuestro mensaje. ¿Que va a haber un día? Sí, va a haber un día de juicio, pero no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es otro, ¿sí? Quisiera leer ya para ir terminando Hechos capítulo 5, versículos 41 al 42. Hechos capítulo 5, versículos 41 al 42, allí lo tenemos. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Fíjese el cuadro, para que entendamos un poquito, ¿sí? Los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta. O sea, en el consejo, frente al consejo, ¿qué habían sufrido los apóstoles? Afrenta. Los habían amenazado, ¿sí? Por causa del nombre de Cristo. Que no hablaran más. Estaban en medio de una persecución. Y no dice que después entonces, día tras día en el templo y por las casas, no dejaban de denunciar al gobierno por la persecución que les estaba infringiendo. No dice eso. No dice que día a día denunciaban allí los atropellos que el Imperio Romano estaba ejerciendo sobre ellos en su libertad de expresión. No. Día tras día. En el templo que todavía estaba en pie, era un lugar de reunión, y de casa en casa, que es donde se reunía la iglesia, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas, no el juicio, no el día de la venganza. Ellos seguían el modelo de Jesús. Anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Esto es lo que anunciamos. Y por último, Filipenses 1:14, y con esto terminamos. Filipenses 1:14, dice el apóstol Pablo: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Mire lo que produce una situación adversa en gente que ha entendido el Evangelio. Pablo estaba preso, ¿sí? Pablo estaba preso. Y Pablo dice, gracias a mis cadenas. No dice, por causa de que yo estoy preso, ahora los hermanos tienen miedo y nadie quiere predicar el Evangelio. A ver si lo ponen preso igual que a mí.
no es ese el mensaje. Estamos frente a gente que entendió el Evangelio. Gente que estaba viviendo el Evangelio. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca. Presta atención, divida por favor el versículo. Gracias a mis cadenas, punto. Una causa, algo que estaba, un detonante. Gracias a mis cadenas. Ahora más que nunca. La cuestión de preferencia en cuanto a tiempo. Ahora más que nunca. La mayoría de los hermanos, no algunos pocos. La mayoría de los hermanos, confiados en el Señor. O sea, la cárcel de Pablo no generó desconfianza. O sea, como esta gente había conocido el Evangelio, no se planteaba, che, mirá, al final oramos para que no lo metan preso a Pablo y está preso igual. ¿Será que el Señor nos escucha? No eran niñitos de jardín, de kinder. Era gente que había abrazado el Evangelio, confiados en el Señor. Se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. La cárcel de Pablo fue una motivación positiva para que los hermanos, la mayoría de los hermanos, confiaran en el Señor y anunciaran sin temor el Evangelio. El Evangelio es una causa que debe ser anunciada. No solamente damos testimonio de Él como testigos, debemos anunciar el Evangelio, pero debemos preguntarnos qué Evangelio estamos anunciando. Debemos preguntarnos qué Evangelio debemos anunciar a la gente. Es el Evangelio eterno, este Evangelio que estamos describiendo a través de la palabra, sin inventar nada, pero que le estamos sacando todo aquello que es agregado para que finalmente al definir Evangelio, al tener claridad de la pureza del Evangelio, podamos presentarlo, anunciarlo sin juicio, sin condenación, como el año del favor de Dios. Deseo de todo corazón que estas palabras te puedan inspirar, que podamos ir viendo cada uno de estos aspectos y sumergiéndonos en cada uno de estos aspectos del Evangelio eterno, del Evangelio glorioso. Y los espero el próximo miércoles a esta misma hora para seguir compartiendo estas verdades. Y otra vez, compártalo usted también con otros a través de las redes. Déjenos su comentario para que podamos juntos seguir creciendo en el glorioso Evangelio eterno de Jesucristo. Buenas noches. Oh,